Cuando mi mejor amiga Rebecca descubrió que quería el divorcio, explotó de ira y maldijo a mi marido Joseph por ser lo suficientemente desvergonzado como para engañarme. No hizo trampa, dije en voz baja. Rebecca me miró atónita. Entonces, ¿por qué demonios te estás divorciando de él? ¿Estás loca? Solté una risa amarga. Sí, supongo que sí. He estado loca durante demasiados años. Joseph me envió un mensaje de texto pidiéndome que le trajera los documentos que necesitaba para una reunión hoy, antes incluso de llegar a su oficina. Pude escuchar risas saliendo del interior. ¿Qué hace Marilyn todo el día si no trabaja? Esa voz era su secretaria, Victoria. Ir de compras, comprar ropa, ir a la peluquería, supongo, dijo Joseph. ¿Tanto tiempo libre? ¿Por qué no le pides que te ayude en la oficina? Preguntó Victoria. Olvídalo. Ella no sabe nada. Solo sería un estorbo. Victoria se rió y luego suspiró con un dejo de envidia. Marilyn tiene mucha suerte, no tiene que mover un dedo y aún así lo tiene todo. A diferencia de mí. Yo tengo que luchar por cada pequeña cosa por mi cuenta. Joseph se rió suavemente. Parece que estamos en el mismo barco. Todo lo que tengo lo gané yo mismo. Me quedé allí por un momento, en silencio, luego me di la vuelta. Bajé las escaleras y dejé su carpeta en la recepción antes de salir. Rebecca no lo entendió bien después de que se lo dije. ¿En serio, hermana? ¿Te estás divorciando de Joseph por eso? Negué con la cabeza, sin saber cómo explicárselo. Tal vez para los demás mi matrimonio parecía perfecto y pedir el divorcio me hacía parecer dramático. Incluso irrazonable, no es nada. Pensé que Joseph, el marido perfecto, te había engañado o algo así. Ningún copo de nieve por sí solo provoca una avalancha. Joseph y yo crecimos juntos. Éramos amigos de la infancia, vecinos de al lado. Teníamos la misma edad y asistíamos a las mismas escuelas. Yo siempre fui el mejor estudiante. Joseph fue el segundo. Después de la secundaria, fuimos a la misma universidad, incluso elegimos la misma especialidad. Siempre supe que le gustaba. Cuando finalmente confesó, le dije, si puedes vencerme y convertirte en el mejor de nuestra clase, saldré contigo, y lo hizo. Así que nos reunimos. Después del té de la tarde con Rebecca, estábamos a punto de separarnos cuando ella me miró preocupada. Marilyn, no seas impulsiva, ¿vale? El divorcio no es algo que se hace por despecho. Piénsalo bien. Me despedí con una sonrisa. En el momento en que me di la vuelta, las lágrimas corrieron por mi rostro. Lo había pensado bien. Lo había pensado 1000 veces, pero aún así dolía. Cuando llegué a casa, Joseph no estaba allí. No importaba lo tarde que volviera. Rara vez estaba en casa desde que su empresa había crecido. La casa siempre estaba vacía. Joseph era alérgico a las pieles, así que ni siquiera teníamos perro. Me había acostumbrado al silencio frío y hueco. Es curioso cómo antes me aterrorizaba estar sola. Mi vida siempre había estado llena de amigos, ruido, gente, pero después de casarme con Joseph, mi mundo entero giraba en torno a él. Perdí el contacto con la mayoría de mis amigos, y ahora, de pie en esa casa sin vida, no pude evitar burlarme de mí mismo. Cuando me convertí en esta versión de mí, medio dormido, sentí un cuerpo frío presionándose contra mí. Antes de que pudiera abrir los ojos, él ya me había quitado la mitad de la ropa y había comenzado a besarme. Estoy cansado. Mi rechazo hizo que Joseph se detuviera por un segundo, luego se rió suavemente. No seas así. ¿Estás realmente molesta solo porque Victoria se burló un poco de ti? Ella es así, no te lo tomes como algo personal. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rebecca debe haberle dicho lo que le había dicho mientras tomábamos el té. Probablemente con algún consejo útil incluido. Las manos de Joseph se hicieron más audaces, pero lo empujé con fuerza. Dije que no. Estoy cansado. Él se apartó de mí, visiblemente molesto y con la voz áspera por la frustración. ¿En serio? Estás haciendo un escándalo por nada. Victoria es solo alguien que estaba enamorado de mí en la universidad. Es historia antigua. ¿Por qué no puedes olvidarlo? Sí, Victoria había perseguido a Joseph en la universidad. Todos estábamos en el mismo año, aunque apenas la conocía. Yo era el mejor alumno, el que todos notaban. Ella era olvidable. Un personaje secundario en la historia de mi vida. Solo conocía su nombre por Joseph. Ella lo había perseguido a gritos, sin vergüenza, durante lo que parecía una eternidad. Cuando Joseph y yo empezamos a salir, ella incluso se emborrachó y gritó a todo pulmón por la radio del campus, para asegurarse de que toda la escuela lo supiera. Me avergonzó más de lo que quería admitir. Años después, cuando Joseph y yo nos casamos,
Me la encontré en una reunión de exalumnos. Me dijo que también estaba casada y que su marido la adoraba. No tenía idea de cuándo se había infiltrado en la compañía de Joseph. Cuando Joseph inició su negocio, las cosas eran difíciles, muy difíciles. Su madre, Susana, estaba enferma y yo fui quien la cuidó. Joseph creció en un hogar monoparental, lo que hizo que su vínculo con ella fuera aún más estrecho que el de la mayoría. Para apoyarlo, dejé mi trabajo y cuidé de Susana durante casi 3 años para que Joseph pudiera concentrarse en desarrollar su empresa sin preocuparse por su hogar. A medida que la empresa crecía, Joseph me abrazó una noche y me dijo: cariño, no quiero que trabajes. No quiero que te enfrentes a jefes que no te aprecian. Solo quiero llegar a casa todos los días y verte aquí, esperándome. Esa es mi mayor felicidad, así que me quedé en casa. Me convertí en la ama de casa perfecta, pensando que habíamos construido algo hermoso juntas, pero ahora me pregunto, ¿era esa realmente nuestra felicidad? ¿O solo la suya? A medida que la empresa de Joseph prosperaba, él volvía a casa cada vez con menos frecuencia. Al principio, todavía lo intentaba. Me enviaba mensajes de texto explicándome lo ocupado que estaba e incluso elegía él mismo los regalos para compensarlo, pero al final las explicaciones cesaron. Al final, volver a casa se convirtió en la excepción y no en la regla. Ahora, solo me envía mensajes de texto si realmente planea estar en casa para la cena. Nuestros aniversarios solían ser especiales, llenos de sorpresas y detalles personales. Ahora son solo otra tarea más en la lista de tareas pendientes de su secretaria. Cada vez que recibo un regalo considerado de su secretaria, envuelto perfectamente, con una tarjeta que probablemente ella misma eligió, no sé si debería sentirme agradecida o simplemente derrotada. A veces siento que estoy casada con ella y no con él. Cuando mi hermano Chris cogió el teléfono, se quedó en silencio durante un largo rato. Marilyn, ¿estás realmente segura de esto? Sí, respondí con firmeza. Ya tomé una decisión. Si sigo viviendo así, tengo miedo de perderme a mí mismo. Chris dejó escapar un profundo suspiro. Te vi enamorarte de Joseph, te vi casarte con él. Realmente pensé que era alguien en quien podía confiar, pero supongo que te ha decepcionado. Si esto es lo que realmente quieres, entonces apoyaré tu decisión. Le agradecí sinceramente y él prometió ayudarme a explicarles las cosas a nuestros padres, dándome espacio para prepararme. Me sentí increíblemente afortunado de tener un hermano como Chris. Había creado su propia empresa en el extranjero hacía años y ahora que se estaba expandiendo al mercado nacional. Me ofreció un trabajo, se rió y dijo: Marilyn, eres inteligente. Me sentiré mucho mejor si dejo las operaciones domésticas en tus manos. Haz lo mejor que puedas, sé que puedes con esto. Después de colgar, por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza en el futuro. Joseph seguía pensando que yo estaba haciendo un berrinche. Hizo que su secretaria me comprara montones de regalos que ni siquiera me gustaban, con la esperanza de ganarse mi confianza. Me quedé mirando los regalos sin sentido que llenaban la sala de estar, sintiéndome agotada. No tenía energías para explicar nada más. La nueva sucursal de Chris estaba todavía en sus primeras etapas y yo no había trabajado en años. Asumir el papel de presidente de la sucursal seguramente generaría resentimiento, especialmente entre los empleados de Chris que llevaban mucho tiempo en la empresa. La política de la oficina ya era complicada y yo había estado ocupado preparándome para los desafíos que se avecinaban. Tal vez fue porque no había estado mimando a Joseph como solía hacerlo, pero hoy, él llegó a casa inusualmente temprano. ¿Qué estás leyendo?, preguntó, mirando los documentos que Chris me había enviado. Sin levantar la vista, respondí rotundamente: un libro sobre gestión empresarial. ¿Gestión empresarial? Joseph se rió burlonamente y cogió el cuaderno donde había anotado algunas notas. Vaya, te estás esforzando mucho. Pero, vamos, ¿no es esto demasiado? Lo ignoré y me concentré en mi trabajo, pero él no entendió la indirecta. Totalmente ajeno a todo esto, continuó: mi empresa ya está funcionando muy bien. Tenemos dinero de sobra. ¿Por qué no relajarse y disfrutar de ser la esposa de un hombre rico? Cerré el libro lentamente, levanté la vista y lo miré a los ojos. Eso no es suficiente. Si no sé nada, seré una carga. Su expresión se oscureció por la impaciencia. ¿Sigues enfadada? ¿En serio, Marilyn? Cuando te volviste tan mezquina, me levanté y me estiré con naturalidad. Solo quiero volver a trabajar. ¿Por qué estás tan en contra? Porque las mujeres son las que deben estar en casa y administrar el hogar. Ganar dinero es tarea de los hombres. Lo miré en silencio,
preguntándome cómo el hombre que alguna vez pensé que era tan brillante podía decir algo tan mezquino. Además, ¿no era Victoria una mujer? Parecía estar prosperando en su carrera. ¿Por qué estaba bien para ella y no para mí? Al darse cuenta de que sus palabras no habían caído bien, Joseph suavizó su tono y recuperó su encanto habitual. Marilyn, eres mi esposa. ¿Sabes cuánto te amo? El mundo exterior es duro. No soporto la idea de que te hagan daño. Quédate en casa conmigo, ¿de acuerdo? Vivamos una vida tranquila y cómoda juntos. Bajé la mirada y no dije nada, sabía la verdad. Las dulces palabras de Joseph no eran más que una jaula de terciopelo. Su amor solo otra forma de mantenerme atrapada. La nueva rama de Chris estaba progresando rápidamente y, antes del lanzamiento oficial, convocó una reunión con todo el equipo. Cuando anunció delante de todos que yo sería el director de la sucursal, la sala se llenó de murmullos y miradas de reojo. Una voz se destacó, la de Dennis, uno de los subordinados de Chris desde hacía mucho tiempo. Había estado con Chris desde los primeros días de la empresa y, solo por su antigüedad, ese puesto debería haber sido suyo. Su insatisfacción estaba apenas disimulada tras una sonrisa educada. Disculpe si soy demasiado brusco, señora Spencer, comenzó, con un tono que destilaba una falsa cortesía. Pero usted ha sido ama de casa, ¿no? No se ofenda, pero ¿cómo puede alguien que prácticamente no tiene experiencia laboral calificar para dirigir una empresa? Chris me lanzó una mirada preocupada, pero sonreí con calma y me dirigí a Dennis con mesurada cortesía. Aún no hemos empezado a trabajar y ya estás cuestionando mis capacidades. ¿No es un poco prematuro? Si realmente dudas de mí, espera a que estemos en medio de todo esto. Desafíame con hechos, no con suposiciones basadas en la nada. Algunas personas todavía no parecían convencidas y se movían incómodas en sus asientos, así que continué. Sé que algunos de ustedes piensan que estoy aquí solo por Chris y entiendo por qué eso puede molestarlos. Pero lo único que pido es una oportunidad para demostrar lo que valgo. Confío en que, con el tiempo, me ganaré su respeto. Después de la reunión, Chris se rió y dijo que no me había visto tan sereno y confiado en años. Estaba orgulloso de mí. Me reí entre dientes con torpeza. Chris, ¿de verdad? Estaba aterrorizada. Me temblaban las manos todo el tiempo, pero no podía dar marcha atrás. Es como en las relaciones, una vez que empiezas a ceder, una vez que empiezas a encogerte para encajar en las expectativas de otra persona, acabas perdiendo todo. Habiendo dicho eso en voz alta, supe que tenía que cumplir con mis palabras. No había vuelta atrás, así que me sumergí en sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. Decidido a demostrarles no solo a ellos, sino a mí mismo, que era capaz. Al final, José se hartó. Marilyn, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esta tontería? Nunca entrarás en mi compañía. Por mucho que lo intentes, es inútil, y así fue como quedó claro. Joseph nunca había creído en mí. Ni siquiera un poco. No quiero trabajar para su empresa, respondí con frialdad. Puedo encontrar mi propio trabajo. Por un breve momento, pareció aliviado, como si finalmente hubiera salido de una ridícula ensoñación. Cariño, dijo, suavizando la voz como si me estuviera haciendo un favor. Solo eres una ama de casa. Ninguna empresa te va a contratar. Marilyn, nadie ve el esfuerzo que estás haciendo. Esa es la realidad. Me encogí de hombros, imperturbable. Bueno, ¿cómo puede alguien saberlo con seguridad si al menos no lo intento? Últimamente, Dennis había estado de mal humor. En la oficina se decía que había estado negociando con un nuevo cliente durante semanas y que lo habían dejado plantado en el último minuto. Frustrado, murmuró, la gente de aquí no tiene ninguna integridad. No pude evitar intervenir. Mientras no se firme un contrato, nada está garantizado. Dennis me miró fijamente y luego, en un ataque de fastidio, arrojó todo el expediente del cliente sobre mi escritorio. Si puedes conseguir a este cliente, bailaré para ti, desnudo. Desafío aceptado. Analicé todos los detalles de la clienta y no me pareció que se hubiera echado atrás por capricho. Tenía que haber una razón. Entonces me acerqué a ella y después de varias conversaciones, finalmente se abrió. Para ser honesta, dijo, siempre me he abastecido de Foxfire Group. Sus precios son mejores, claro. Pero estoy preocupada. Si sus productos no cumplen con las expectativas, Foxfire lo descubrirá y aumentará sus tarifas. Sus preocupaciones eran válidas, pero yo no estaba dispuesto a rendirme. ¿Qué te parece esto?, sugerí. Haznos un pequeño pedido primero.
Prueba las aguas. Si estás satisfecho, nos encantaría trabajar contigo de nuevo. Ella pareció sorprendida. ¿En serio? Pero no es la política de su empresa ofrecer estas tarifas solo para pedidos al por mayor, asentí. Considérelo una excepción. Cuando Denis se enteró, se puso furioso. Eso es trampa. Espetó. Has bajado el valor de la empresa solo para conseguir un cliente tacaño. ¿Qué sentido tiene? Me quedé en calma. ¿Cómo saber si no volverá a hacer pedidos más grandes en el futuro? La clave es comprender las preocupaciones reales del cliente. Así es como se construyen relaciones duraderas. Efectivamente, no solo firmó el contrato inicial, sino que un mes después regresó con un acuerdo a largo plazo. La cara de Denis no tenía precio, como si hubiera tragado algo amargo. Pero, fiel a su palabra, realizó el baile prometido durante el almuerzo. Sin embargo, no lo obligué a hacerlo desnudo. Su físico era sorprendentemente decente y no estaba segura de poder soportar tanto entusiasmo. Sin embargo, nuestras compañeras femeninas disfrutaron muchísimo del espectáculo. No pude resistirme a burlarme de él después. Denis, tienes un gran talento. ¿Alguna vez consideraste cambiar de carrera? A partir de ese día, su actitud hacia mí cambió. Por lo menos, dejó de mirarme como si fuera un impostor con traje. Nos estábamos preparando para una gala benéfica cuando Denis preguntó casualmente, ¿vas a ir? Me reí entre dientes. ¿No sería raro si fuera contigo? Se ajustó los gemelos y frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué sería raro? Eres mi colega. Es solo un evento de trabajo. No le des demasiadas vueltas, puse los ojos en blanco. Relájate. Soy una mujer casada. Pensar demasiado no está ni siquiera en la mesa. El destino quiso que terminara yendo con él. Su cita se enfermó en el último minuto. En el auto, lo miré de reojo. Odio admitirlo, pero, su perfil era bastante atractivo. Sin previo aviso, Denis se volvió hacia mí. Entonces, ¿ya estás divorciado? No respondí, sin inmutarse. Continuó, ¿tienes pensado hacerlo? ¿Cuándo sucederá? ¿En qué etapa del proceso te encuentras? Giré rápidamente la cabeza hacia él, Denis. Lo interrumpí bruscamente. Ocúpate de tus propios asuntos. Especialmente cuando se trata de mis asuntos. Por una vez, Denis no respondió con uno de sus comentarios sarcásticos habituales. En cambio, apretó la mandíbula, claramente frustrado, pero mantuvo la boca cerrada. Sin embargo, sus ojos seguían desviándose hacia mí cuando pensaba que no lo estaba mirando. La gala benéfica estuvo repleta de representantes de grandes corporaciones y empresas emergentes. Todos sabían que esto era más que un simple evento. Era una oportunidad de oro para aumentar la visibilidad y establecer conexiones poderosas. Desde el otro lado de la habitación, vi a Joseph. De pie junto a él, como si fuera la dueña del lugar, estaba nada menos que Victoria. La gente se reunió a su alrededor, sin saber quién era yo, y los colmaron de elogios. Señor Spencer, su carrera está en pleno auge. Y la señora Spencer es absolutamente deslumbrante. Ustedes dos son la pareja perfecta. Victoria se deleitó con los cumplidos, haciendo girar su copa de vino con una sonrisa de suficiencia. Joseph, con las manos metidas casualmente en los bolsillos, siguió el juego sin esfuerzo. No estaba allí para hacer un escándalo, representaba a la rama de Chris, así que mantuve un perfil bajo y los evité lo más posible. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Me encontré con Victoria en el baño. Marilyn se burló, con un tono lleno de desprecio. ¿No crees que te estás excediendo? Levanté la mirada perezosamente, con fastidio en mis ojos. Victoria, no recuerdo haberte hecho nada. Me di la vuelta para irme, pero ella no había terminado. Me siguió furiosa, claramente ansiosa por una confrontación. Marilyn, no hundas a Joseph con tus tonterías. ¿Tienes idea de lo duro que ha trabajado para llegar a donde está? No provoques problemas esta noche. Me detuve abruptamente y me volví para mirarla con una sonrisa fría. Cariño. Eres la única que está obsesionada con Joseph. No tengo intención de hacer nada. Relájate. Su mandíbula se tensó y por un segundo juré que pude oírla rechinar los dientes. Ella me agarró del brazo. Mientras yo esté aquí, no dejaré que molestes a Joseph. Su pequeña escena atrajo la atención. Se reunió una pequeña multitud, entre ellos, José. Sus ojos parpadearon con sorpresa cuando me vio,
pero rápidamente se transformaron en fastidio cuando frunció el ceño. Marilyn, ¿no te parece demasiado? ¿Me sigues hasta aquí? ¿En serio? Solté una risa breve e incrédula. José. Por el amor de Dios, deja de hacerte ilusiones. Me invitaron aquí, como a todos los demás. Estoy ocupado, créeme, no tengo tiempo para acecharte, no mientas, espetó. Solo estás aquí para espiarme, ¿no? ¿Para ver si realmente estoy trabajando? Bueno, ahí lo tienes. ¿Satisfecha? Ahora puedes irte a casa. Estaba a punto de contraatacar cuando una mano firme aterrizó en mi hombro. Denise, Marilyn, ¿te escapas otra vez para descansar? Tenemos un montón de directores ejecutivos esperando conocernos. Vamos, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Cargadas de implicancias, las caras de Joseph y Victoria no tenían precio. Pura incredulidad mientras ambos me miraban de arriba abajo, como si trataran de reconciliar lo que acababan de escuchar. Después de un momento tenso, Joseph rompió el silencio. Marilyn, ¿ya encontraste trabajo? Le di una sonrisa tensa. Sí. De hecho, ahora mismo estoy trabajando. Así que, si me disculpas, y dicho esto, me alejé, dejándolos a ambos sin palabras. De regreso al salón principal, Joseph me seguía de cerca, pero no lo miré. Estaba demasiado ocupada socializando. Riéndome y entablando contactos comerciales, con el rabillo del ojo, noté que me miraba de reojo con mucha frecuencia, y su arrogancia habitual se vio reemplazada por algo desconocido. ¿Curiosidad? ¿Celos? No me importó lo suficiente como para averiguarlo. Cuando la gala finalmente terminó y la noche se prolongó hasta la madrugada, Joseph se acercó a mí. Marilyn, dijo con frialdad, puedes tomar un taxi a casa. Yo terminaré aquí y volveré más tarde. Arqueé una ceja. Divertido, es curioso, yo también tengo trabajo que hacer. Vuelvo a la oficina. Llegaré tarde a casa. Su expresión se oscureció instantáneamente. ¿Qué clase de trabajo te hace trabajar hasta tan tarde? ¿En qué estás tan ocupado? Esto es ridículo. Antes de que pudiera responder, Denise se acercó y tocó la bocina agresivamente desde el auto. Se asomó por la ventanilla con una sonrisa. Señor Spencer, ¿ya terminó de bloquear la carretera? Tenemos lugares a los que ir. Sin esperar respuesta, aceleró el motor y se marchó, dejando a Joseph parado allí, furioso tras nosotros. En el auto, Denise miró hacia otro lado con una sonrisa burlona. Marilyn, tu gusto en cuanto a hombres es terrible, no discutí. ¿Cómo podría hacerlo? No se equivocaba. Simplemente me di cuenta demasiado tarde. Denise no había terminado. Joseph es de esos que lucen bien por fuera pero son absolutamente inútiles en lo que realmente importa. Una decepción andante. Estaba demasiado exhausto para participar y me desplomé contra el asiento. Sí, murmuré. Tienes razón, aparentemente, ese pequeño acuerdo fue todo el estímulo que Denise necesitaba. Se lanzó a un monólogo completo sobre lo importante que es elegir un hombre amable y decente. Como la elección equivocada podría arruinar tu vida, y así sucesivamente. Poniendo los ojos en blanco, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Chris. Chris, tu empleado principal, Denise, es un completo charlatán. Envía ayuda. Cuando finalmente me arrastré hasta casa, ya eran más de las 11 de la noche. Joseph estaba esperando, recostado en el sofá. Su expresión era una mezcla de irritación y algo más que no pude molestarme en descifrar. Qué amable de tu parte recordar dónde vives, espetó, demasiado cansado para discutir. Bostecé y le hice un gesto para que se fuera. He tenido un día muy largo, Joseph. Ahórrate el drama. Me giré para dirigirme a la ducha, pero él se levantó de golpe del sofá y me agarró el brazo con brusquedad, apretando su agarre. Marilyn. No lo olvides, eres mi esposa. No creas que puedes usar el trabajo como excusa para andar por ahí manteniendo a los hombres a su lado. Sus palabras me cayeron como agua helada. Sin pensarlo, le di una bofetada muy fuerte. Su cabeza se inclinó hacia un lado y la marca roja de mi palma ya se le veía en la mejilla. Lo miré fijamente. Con incredulidad y furia hirviendo en mi pecho. Joseph, ¿trabajar hasta tarde con un colega masculino equivale a tener una aventura? ¿En serio? Espeté. ¿Y tú? ¿Pasear por ahí con Victoria, la mujer que solía abalanzarse sobre ti? ¿Crees que eso es puro? Si hay algo sucio, sois vosotros dos. El rostro de José se oscureció instantáneamente y sus ojos brillaron con fría furia. Marilyn, no hay nada entre Victoria y yo. Será mejor que vigiles tu actitud.
este tipo de comportamiento es peligroso. Solté una risa seca y amarga. ¿Peligroso? Joseph, me casé contigo. No me vendí a ti. Somos iguales, no una propiedad. Con eso, lo empujé y caminé hacia la habitación de invitados, dejándolo furioso detrás de mí. ¿Te arrepentirás de esto, Marilyn? Gritó detrás de mí, y su voz resonó en el pasillo vacío. Al día siguiente, tenía una reunión programada con el señor Smith para discutir un contrato. Tan pronto como entré en la sala de conferencias, casi choqué con una cara familiar. Marilyn. ¡Qué coincidencia! Ronroneó Victoria, parada allí con esa misma sonrisa petulante y condescendiente. Mientras sus tacones golpeaban con fuerza contra el piso pulido, fruncí el ceño. Iba vestida como si fuera a asistir a un cóctel más que a una reunión de negocios, un vestido ajustado, el pelo perfectamente rizado y una espesa nube de perfume tan fuerte que me dieron ganas de estornudar. Por un breve instante, sentí pena por Joseph. ¿Esa era la idea que tenía su empresa de profesionalismo? Victoria se acercó pavoneándose y su tono destilaba fingida simpatía. Ahora no eres más que una ama de casa fracasada, ¿eh? En la universidad, siempre me eclipsabas. Pero míranos ahora. Esta vez no estás ganando, no respondí. En cambio, me hice a un lado, apoyándome contra la pared, tratando de escapar de la nube sofocante de su perfume. Unos momentos después, el gerente de proyecto del señor Smith, David, se acercó y su rostro se iluminó con una sonrisa al ver a Victoria. Señorita Victoria. ¡Qué agradable sorpresa! Siempre es un placer verla, suspiré en silencio y cerré la carpeta del contrato que había preparado meticulosamente. Puede que fuera nueva en este aspecto del mundo de los negocios, pero no era ingenua, tal como lo sospechaba. Victoria y David desaparecieron en una habitación privada y me dejaron esperando. Estuvieron fuera durante casi una hora. Cuando finalmente aparecieron, la sonrisa petulante de Victoria estaba prácticamente grabada en su rostro. David me lanzó una mirada condescendiente. Entonces, ¿eres la señora Spencer? Los negocios no son un juego, ¿sabes? La próxima vez no deberías causarle problemas al señor Spencer. No dije nada. En lugar de eso, regresé a la oficina. ¿Simplemente te marchaste? Dennis me miró boquiabierto. Con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su reacción dramática me hizo reír a pesar de mí mismo. No te rías. ¿Estás hablando en serio? Me rodeó como un perro guardián con exceso de cafeína. ¿Te quedaste ahí parada y dejaste que te hablaran con condescendencia? ¿Qué te pasa? Deberías haberlos puesto en su lugar. Apenas escuché su discurso, estaba ocupado enviando mensajes de texto en mi teléfono. Cuando finalmente levanté la vista, él estaba justo frente a mi cara, su frustración escrita por todas partes. Pero luego se quedó paralizado. Aclarándose la garganta torpemente y mirando hacia otro lado. Bueno, da igual. De todos modos, no necesitamos socios comerciales tan turbios como ese. Le di una palmadita en el hombro. Divertido, no te preocupes, Denise. Ya he concertado otra cita con el señor Smith. Se le cayó la mandíbula. ¿En serio? Pero, ¿no tiene el horario ocupado desde hace meses? Le di una sonrisa pícara y un guiño juguetón. Acabo de enviarle un mensaje de texto. Nos reuniremos ahora. Dennis se quedó allí, atónito. Mientras yo pasaba caminando, lo que no sabía era que la empresa del señor Smith estaba dirigida nada menos que por el prometido de Rebecca. Aunque Rebecca estaba ansiosa por ayudar, su prometido era un gran profesional. Tuve que poner toda mi determinación, encanto y trabajo duro para conseguir el acuerdo en mis propios términos. Cuando regresé a la oficina más tarde, mis colegas aplaudieron, genuinamente felices por mí. La satisfacción persistió incluso después de llegar a casa. Con una sonrisa sutil todavía tirando de mis labios, pero no duró mucho. Marilyn, la voz de Joseph cortó el aire como una cuchilla. Déjame encargarme del asunto de Smith. Sus palabras no eran una sugerencia, eran una orden. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Respondí con frialdad. Su paciencia se agotó y la frustración se filtró en su voz. Porque tú eres solo una empleada y yo soy tu marido. Deberías ayudarme. Marilyn, últimamente te has estado creyendo demasiado. Me crucé de brazos y mi sonrisa se desvaneció. Entonces, ¿su empresa no pudo cerrar el trato y ahora está tratando de robarme a mi cliente? Las palabras lo golpearon como una bofetada. Su rostro se contrajo de ira antes de disimularlo rápidamente con falsa ternura. Sé que lo haces para fastidiar a Victoria, dijo en voz baja, acercándose. Pero, Marilyn, no hay nada entre nosotros.
Sabes que siempre te he amado. Lo miré fijamente, mi rostro inexpresivo. Ya basta, Joseph. Deja de hacerte ilusiones. Joseph se quedó allí, sin palabras. Saqué un acuerdo de divorcio del cajón y lo puse delante de él. José. Vamos a divorciarnos. Me miró incrédulo, con el rostro contorsionado por la frustración. ¿Por qué estás haciendo un escándalo por nada? ¿No te das cuenta de cómo un divorcio afectará a mi empresa? La salud de mi madre no es buena. ¿Podrás soportarlo? ¿Por qué estás siendo tan irracional? Siguió gritando, desahogando toda su ira como si eso fuera a cambiar algo. Esperé pacientemente hasta que terminó y luego lo miré directamente a los ojos, con la decepción pesando en mi pecho. ¿Sabes qué es lo triste, Joseph? Todo lo que acabas de decir era sobre ti, sobre tu empresa. Sobre tu madre. Sobre tu imagen. ¿Se te pasó por la cabeza enfadarte por nosotros? ¿Por nuestro matrimonio? Respiré profundamente y hablé con voz firme. Acéptalo, Joseph. Dejaste de amarme hace mucho tiempo. Joseph se negó a firmar los papeles del divorcio, pero yo no discutí. Yo había hecho mi parte. No importaba si firmaba o no si llegaba el caso. Presentaría la demanda de divorcio en el juzgado, ya no podía quedarme más en esa casa. Empaqué mis cosas y me mudé. No fue fácil encontrar un nuevo lugar con tan poca antelación, así que me alojé en un hotel cerca de la oficina. No era ideal, pero era temporal. No tardó mucho para que Denny se diera cuenta de que algo no estaba bien. ¿Te has estado alojando en un hotel, no? Preguntó entrecerrando los ojos con sospecha. Me reí, tratando de desviar la atención. ¿Qué? ¿Me has estado acosando después del trabajo? Puso los ojos en blanco de forma dramática. No. Literalmente llevas zapatillas de hotel. Bajé la mirada. Efectivamente, había tenido tanta prisa esa mañana que ni siquiera me había dado cuenta. No me extrañaba que me sintiera más baja todo el día. Dennis negó con la cabeza. Quedarse en un hotel no es sostenible. ¿Ya has encontrado un lugar? Negué con la cabeza. Hay un apartamento frente a mi edificio, está cerca de la oficina y el alquiler es razonable. Si estás interesado. Puedo preguntar por ti. Su oferta me conmovió de verdad. Vivir en un hotel era un inconveniente y la casa de Rebecca estaba demasiado lejos del trabajo. La sugerencia de Dennis era exactamente lo que necesitaba. Después de finalizar el contrato de alquiler, volví a la casa para recoger el resto de mis cosas. Elegí deliberadamente una tarde de un día laborable, con la esperanza de que Joseph estuviera trabajando, pero el destino tenía otros planes. La puerta de entrada estaba entreabierta cuando llegué. Desde adentro, escuché una voz de mujer. José. Me gustas. Nunca has dejado de gustarme. Era Victoria. Entré en silencio, con el corazón acelerado. Allí estaban, los tirantes del vestido de Victoria deslizándose de sus hombros mientras se aferraba a Joseph, que vestía solo una camiseta interior fina. Respiré profundamente, saqué mi teléfono y tomé una foto. Prueba de ello, Joseph estaba claramente borracho, encorvado y con los ojos vidriosos. Victoria, por otro lado, me vio y sonrió triunfante, apretándolo con sus brazos como si dijera, mira lo que tengo ahora. En el fondo, siempre había sabido que algo así podía pasar. Pero saberlo no hacía que me doliera menos. Sentía un vacío en el pecho y las lágrimas me resbalaban por el rostro sin que pudiera detenerlas. Este fue el último clavo en el ataúd. Nuestro fin. Más tarde le envié la foto a Joseph. No tardó mucho en llamarme, prácticamente rogando que nos conociéramos en persona. Cuando nos conocimos, su rostro estaba pálido por el pánico. Marilyn, te lo juro, estaba borracho. Ni siquiera recuerdo lo que pasó. No sé qué estaba haciendo Victoria. Mantuve mi expresión tranquila. Lo sé. No hiciste nada, y era cierto. Lo conocía lo suficiente como para saber cuándo se desmayaba. Esa noche, estaba claramente demasiado borracho como para ser consciente de sus acciones. Aliviado, dejó escapar un suspiro tembloroso, pensando que había esquivado una bala, pero entonces di el golpe final. Ahora, firma los papeles del divorcio. Terminemos con esto de una vez. Si no lo haces, me aseguraré de que esta foto llegue a las manos adecuadas. No querrás que la reputación de tu empresa se vea afectada, ¿verdad? Su rostro se contrajo de rabia y las venas se le hincharon en el cuello. Marilyn. Este era tu plan desde el principio, ¿no? Estás usando esto para chantajearme. Me puse de pie, mi voz fría y cortante.
¿te obligué a posar para esa foto? No. Puede que no te hayas acostado con Victoria, pero seguro que olvidaste que eres un hombre casado. ¿Y sabes qué? Este tipo de traición emocional es incluso más repugnante que engañar a alguien. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y me alejé, esta vez para siempre, 3 meses después. El divorcio quedó formalizado. En el momento en que tuve en mis manos el certificado de divorcio, Joseph, aún incapaz de soltarme, me pidió que comiéramos juntos por última vez. Me negué sin dudarlo, con el orgullo herido. Le espetó: Marilyn, siempre has sido tan moralista. En la universidad, tuve que ir tras de ti, y ni siquiera me dabas una oportunidad a menos que fuera el mejor estudiante. ¿Por qué estás tan obsesionada con ser fuerte? ¿Por qué no podías ser como las demás mujeres, gentil, dependiente y feliz de confiar en mí, por un breve instante? Casi sentí nostalgia por nuestro matrimonio, pensando en el amor que una vez compartimos. Pero, escuchar esas palabras fue como una bofetada en la cara, un duro recordatorio de lo ciega que había sido respecto de quién era él en realidad. Joseph, ¿no eres un poco codicioso? Le espeté con voz firme y áspera. Querías que dejara mi carrera, y lo hice. Pero luego te quejaste de que era aburrida porque me quedaba en casa. Cuando yo quería trabajar, querías que volviera a la casa, haciendo de criada sin cobrar. ¿Y qué es eso, Joseph? ¿Qué demonios querías en realidad? Todos esos años de devoción, desperdiciados en alguien que nunca los mereció. Cuando me giré para irme, no pude resistirme a dar un último golpe. ¿Y Joseph? ¿De verdad creías que te habías ganado ese primer puesto en la universidad? Por favor. Si no hubiera sido tan indulgente contigo, te habrías quedado estancado en el segundo puesto durante el resto de tu vida. No miré hacia atrás, pero podía imaginar la expresión de su rostro, aturdido, humillado y completamente derrotado. Últimamente, Dennis había estado de un humor inusualmente bueno. Tarareaba canciones alegres en la oficina e incluso invitaba a todos a tomar café sin motivo aparente. Por curiosidad, llamé a un colega a un lado y le susurré: «¿Dennis ganó la lotería o algo así?». Se echaron a reír. «Marilyn, ¿en serio eres tan tonta? Él está feliz porque estás divorciada». Eso me tomó por sorpresa. Empecé a unir los puntos, con una sensación persistente que se apoderó de mí. Más tarde, le pregunté a Chris sobre el tema. Con la esperanza de obtener algo de claridad, Chris sacudió la cabeza dramáticamente. «Estoy realmente preocupado por tu inteligencia emocional». «¿En serio no te acuerdas? Dennis fue a la misma universidad que tú. Era su amor platónico en la universidad. Le gustas desde hace años». Me quedé atónito. No se podía negar que Dennis era una persona increíble, inteligente, encantador y confiable. Si no hubiera salido recientemente de un matrimonio destrozado y devastador, tal vez consideraría intentarlo. Pero, en ese momento, la idea de entablar otra relación me aterrorizaba. Chris me sugirió que fuera al extranjero, a la sede de la empresa, para recibir una formación avanzada. Era la oportunidad perfecta para aclarar mis ideas y tener por fin esa difícil conversación con mis padres sobre el divorcio. Mientras Dennis estaba en un viaje de negocios, terminé mis proyectos. Envié un correo electrónico de despedida al equipo y abordé mi vuelo. Ver a mis padres nuevamente fue reconfortante y doloroso al mismo tiempo. «Marilyn», dijo mi madre con la voz tensa por la emoción. «Sé que debes haber sufrido en ese matrimonio, pero no podrías haber hablado con nosotros antes de tomar una decisión tan importante». Forcé una sonrisa y les conté todo, cada dolor, cada decepción. Cuando terminé, mi madre estaba secándose las lágrimas y tenía la culpa escrita en todo el rostro. «Siempre pensé que eras tan capaz, tan fuerte. Supongo que pasé por alto lo mucho que necesitabas apoyo». «Lo siento mucho, cariño». Mi padre, por otro lado, estaba furioso. «Voy a volver para darle una lección a ese bastardo, papá». «Está bien», lo interrumpí con delicadeza. «Ya le dije todo lo que tenía que decir. La mejor venganza es vivir bien, ¿no? Dejémoslo así». En la sede, mis compañeros me recibieron con agrado y mis padres me animaron a trabajar en estrecha colaboración con Chris, con la esperanza de que pudiéramos reconstruirnos como familia. Una tarde, cuando salía de la oficina, vi a Dennis parado al otro lado de la calle. Parecía que me había estado esperando. Su expresión habitual despreocupada había sido reemplazada por una más intensa. Cuando me acerqué, me preguntó: «Marilyn, ¿me estás evitando?». Parpadeé, sorprendido. «¿Evitándote?». «No.
Les envié un correo electrónico a todos antes de irme. Tal vez no lo viste mientras estabas de viaje, pareció relajarse un poco, aunque sus ojos todavía tenían un destello de frustración. Bueno, lo siento. Supongo que solo estaba impaciente. ¿Te molesté? Suspiré suavemente. Denis, realmente no estoy lista para pensar en una nueva relación. Su rostro vaciló por un segundo, pero luego logró esbozar una pequeña sonrisa. Lo entiendo. Sé que no dirás que sí de inmediato. Pero, ¿podrías al menos prometerme algo? Levanté una ceja. Curioso, cuando estés lista, cuando sientas que puedes abrir tu corazón de nuevo, ¿podrías considerarme a mí primero? He esperado tanto tiempo. Unos cuantos años más no me matarán, sonreí suavemente, sin darle una respuesta, pero el calor en mi pecho persistió mucho después de que nos separamos. 3 años después, tras perfeccionar mis habilidades y adquirir experiencia, volví a la sucursal y finalmente me gané el respeto y la aceptación de todos mis colegas. A menudo comentaban cuánto había madurado, tanto profesional como personalmente. Para celebrarlo, invité a todos a cenar. Después, Denis preguntó casualmente, «Entonces, ¿dónde vives ahora que regresaste?». Me reí entre dientes. Me mudé de ese apartamento que está frente al tuyo hace años. Estoy segura de que está alquilado desde hace mucho tiempo. Denis asintió. Sí, está alquilada. La tengo yo. Vuelve a mudarte. La he estado esperando por ti. Denis siempre había sido respetuoso, nunca había cruzado los límites ni me había hecho sentir incómoda. Para ser honesta, mis sentimientos hacia él habían cambiado con el tiempo. Definitivamente había una onda expansiva debajo de la superficie. Pero la lógica me recordó que mi carrera era lo primero. Encontrarme con Joseph fue algo que no había previsto, ocurrió en una gala empresarial. Sorprendentemente, fue Victoria quien me llamó la atención primero. Su antigua arrogancia había desaparecido. Evitaba el contacto visual y su presencia se veía ensombrecida por un aire de incomodidad. Curiosa, pregunté discretamente por ahí. Resulta que Joseph la había despedido hacía mucho tiempo. Victoria había logrado entrar en otra empresa con su encanto, bueno. Usando sus tácticas habituales, el drama se intensificó cuando la esposa del director ejecutivo irrumpió en el evento, se dirigió directamente hacia Victoria y le dio una bofetada en la cara. Destruye hogares. ¿Crees que puedes robarme a mi marido? Te arruinaré. La sala estaba repleta de susurros y la gente se quedaba boquiabierta ante el caos. Me alejé en silencio. Ese tipo de espectáculos no me interesaban. Cuando llegué a la entrada, apareció Joseph, claramente habiendo presenciado la misma escena. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más suave, nostalgia. Tal vez incluso arrepentimiento. Marilyn, susurró con una voz inusualmente tierna. ¿Cómo has estado? Sus ojos tenían un destello de dolor, buscando algo en mí que ya no existía. Sonreí cortésmente. He estado genial, señor Spencer. Gracias por preguntar, pero no había terminado. Se agachó y su voz sonó desesperada. Lo siento, Marilyn. Fui arrogante y egoísta. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que me superaras, de que te arrepintieras de estar conmigo. Por eso traté de controlarte, porque en el fondo sabía que merecías algo mejor. Por favor, ¿no puedes darme otra oportunidad? Mantuve mi tono tranquilo y profesional. Me temo que eso no es posible. Es poco probable que nos crucemos a menudo, pero si lo hacemos, mantengamos las cosas estrictamente profesionales. Espero que pueda mantener su profesionalismo, señor Spencer. Me giré para irme, pero Joseph me agarró del brazo y se negó a soltarme. Fue entonces cuando apareció Denis, y su puño impactó la mandíbula de Joseph en un golpe rápido y satisfactorio. No vuelvas a tocarla nunca más, gruñó Denis, con los ojos ardiendo de furia. Joseph se tambaleó hacia atrás. Con el rostro pálido y su orgullo herido mucho más que su mandíbula. Marilyn, ¿estás con él ahora? Dudé, buscando las palabras adecuadas para cerrar la puerta de una vez por todas. Antes de que pudiera responder, Denis soltó. Cariño, di algo ya. Le lancé una mirada de sorpresa, pero no lo corregí. En lugar de eso, dejé que me alejara, dejando a Joseph parado allí, ahogándose en su propia miseria. Joseph intentó comunicarse conmigo varias veces más, pero al final. Incluso su madre intervino y le rogó que dejara de perturbar mi vida. Fue entonces cuando finalmente se dio por vencido para siempre. Mi carrera floreció, pero,
por supuesto, mi familia tenía otras preocupaciones. Denis es un gran tipo, insistió mi madre. ¿Qué te detiene? El hecho de que hayas tenido un matrimonio fallido no significa que nunca volverás a encontrar el amor. No te subestimes, Chris intervino. ¿En serio, Marilyn? Está loco por ti desde hace años. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Odiaba admitirlo. Pero sus palabras resonaron en mi corazón. Denis no era solo un colega o un viejo conocido de la universidad. Era alguien que me hacía sentir a gusto, alguien que me desafiaba lo suficiente para que las cosas siguieran siendo interesantes y alguien que, a pesar de sus bromas juguetonas, había estado ahí para mí en todo momento. Una noche, sin pensarlo demasiado, finalmente dije esas palabras: Denis, vamos a intentarlo. Su reacción no tuvo precio. Se quedó completamente paralizado, mirándome como si acabara de confesar que era un extraterrestre. Después de una larga pausa, se dio la vuelta y se frotó los ojos. Espera, ¿estás llorando? Pregunté, medio divertido y medio conmovido. No lo entenderías, dijo con un tono dramático. Son lágrimas de alegría. Tal vez no lo entendí, pero cuando tomó mi mano, mi corazón se sintió ligero, como si acabara de abrir una puerta que ni siquiera sabía que estaba allí. ¿Esta relación florecerá? Espero que sí, pero si no es así, también está bien, porque esta vez, nunca me perderé por amor. Marilyn no tiene idea de cuánto la amo. Ella era mi compañera de la universidad, la chica que todos conocían, admiraban y de la que hablaban. No solo era popular, era brillante, radiante, el tipo de persona que entraba a una habitación y se robaba el protagonismo sin esfuerzo. Me gustó desde el momento que la vi. Quise confesar mis sentimientos, pero Joseph se me adelantó. No es que eso hubiera importado. Incluso si yo hubiera confesado, ella no habría dicho que sí. Le gustaban las personas que la desafiaban, y Joseph desempeñó ese papel a la perfección. Incluso lo dejó ganar académicamente, eligiendo quedar segundo en la clase solo para darle la satisfacción de ser su igual. Pero la vida es divertida. Por alguna casualidad, terminé trabajando para su hermano. Y cuando Chris decidió abrir una sucursal en nuestro país, fui el primero en ofrecerme como voluntario. No por ambiciones profesionales, sino porque significaba que podría volver a verla. Cuando me enteré de que su matrimonio no iba bien, me dije a mí mismo que debía mantener la calma. La primera vez que nos volvimos a ver, me mostré escéptico con ella y fingí cuestionar sus habilidades. La verdad era que solo quería que se fijara en mí, pero con el tiempo, sucedió algo increíble. Ella comenzó a brillar de nuevo. Esa misma Marilyn segura y deslumbrante que había admirado en la universidad, trabajar con ella era una alegría pura. Buscaba excusas para colaborar en proyectos, simplemente para estar cerca de ella, para escuchar su voz, para ver su mente en acción, pero ella todavía estaba casada, y mientras ella estuviera casada, no podía cruzar esa línea. Dios, el día que la escuché decirle a Chris que soy una charlatana, casi lloré. ¿Soy realmente tan hablador? Tal vez. Pero, ¿puedes culparme? Solo quería volver a verla sonreír, escucharla reír, recordarle la persona que solía ser. Ella no sabe que alquilé no uno, sino 2 apartamentos de mi amiga, solo para poder estar cerca de ella. Diablos. Incluso convencí a mi amiga de que bajara el alquiler, solo para que se mudara conmigo sin pensarlo 2 veces. 6 meses después. Finalmente se divorció de Joseph. Pensé, esta es mi oportunidad, pero no. Ella huyó a la sede en el extranjero. ¿Quién carajo le dijo que me gustaba? Estaba devastado, pero luego pensé, al diablo. Ahora ella lo sabe. Ya no tengo que esconderme. Le abrí mi corazón, le dije exactamente lo que sentía. La perseguí. Con insistencia y sin vergüenza. Ella no dijo que sí de inmediato, pero no me importaba. No iba a rendirme, y entonces ella dijo que sí. Después de todos estos años finalmente dijo que sí. Me dije a mí misma que no lloraría, pero lo hice, no por tristeza, sino porque después de años de amarla desde lejos, finalmente estaba sosteniendo su mano. La amaré con todo lo que tengo, para siempre.